Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Continuamos disfrutando la segunda semana de nuestro alimento diario. Serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: La cura por la palabra. Autor Pedro Dong. Título de la semana: Hacer la voluntad de Dios y realizar su obra. Día miércoles, leer con oración. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 8. Repetimos. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Amén. Título del día: Dios es quien escoge a su canal. En los días del apóstol Pablo ya había mucha competencia y contienda entre los hombres. Entre los griegos había muchos partidos basados en escuelas filosóficas. Grecia fue el lugar donde nacieron tanto la democracia como las doctrinas filosóficas. Tenían un menú filosófico con muchas opciones. Todo, sin embargo, en el ámbito humano. En la obra de Dios no existe un menú. Sin embargo, a menudo nos ocupamos de la obra de Dios de la misma manera que nos ocupamos de las cosas terrenales. Pensamos que Dios pone ante nosotros un menú para hacer nuestra elección. Aquí hay un buen predicador, allí hay otro muy elocuente, por allá hay alguien que sabe explicar muy bien la Biblia. Si la obra de Dios se realizara de esta manera, Él no tendría nada que hacer aquí en la tierra. Dios tiene un solo canal. La palabra que habla este canal no es una palabra de información o instrucción, sino que es la palabra misma, que es Cristo. Por eso hemos enfatizado el término palabra profética, para diferenciarla de una palabra de mera información. La palabra profética es la palabra que Dios nos habla hoy, llegando a través de la revelación y llegando a la iglesia como suministro de vida a través de un canal. La palabra profética se cumple y es confirmada por las señales, prodigios y milagros que la siguen, haciendo avanzar a la iglesia. Dios tiene una sola palabra y es la que hace la obra de Dios. Sin embargo, el enemigo está tratando de crear confusión todo el tiempo. Moisés es un ejemplo de esto. Cuando él actuó confiando en sus conocimientos y habilidades adquiridos en Egipto, el resultado fue drástico. Debido a esto, tuvo que huir al desierto de Madián para no ser muerto por el faraón. Después de 40 años en el desierto, el Señor lo llamó para sacar a su pueblo de Egipto. Entonces Moisés pidió al Señor que enviara a otro, porque era tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Este hecho nos muestra que Dios elige un canal precisamente en el momento en que se considera más incapaz, porque Dios ya ha trabajado en él y lo ha hecho madurar. Esta madurez le hace darse cuenta de que es incapaz de realizar la obra de Dios. Cuando alguien reconoce que es incapaz, Dios lo usa. Es como si Dios dijera a Moisés: «Eres tú a quien quiero llamar». Y Moisés respondió: «Envía a otro, porque no sé hablar». Entonces Dios le dijo: «¿No es tu hermano Aarón un buen orador? Él tiene elocuencia, él será tu boca y tú serás su Dios». Aquí vemos la autoridad otorgada por Dios a Moisés. Así Moisés se vio obligado a aceptar el llamado. Éxodo capítulo 4, versículos 11 al 17. Cuando Dios usó la imagen de una zarza que ardía sin consumirse, Moisés comprendió que Dios quiere usar al hombre como esta zarza, pero no como combustible. Él no utiliza la capacidad humana para hacer su obra. Dios solo quiere usar al hombre como soporte, porque es la palabra de Dios la que tiene el poder. El poder no pertenece al hombre. Por eso Pablo dice: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros». Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. En el capítulo 12 de Números tenemos el episodio con Aarón y María. Ellos
eran los hermanos mayores de Moisés y además Aarón era más elocuente que su hermano. Por esta razón, pensaron que Dios debería usarlos a ellos en lugar de su hermano menor. La mujer cusita que Moisés había tomado fue el pretexto que encontraron para criticarlo, exponiendo lo que realmente tenían en su corazón. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 2. Es lo mismo que decir: hay solo un hablar profético. Esto parece anormal a los ojos humanos. ¿Hay tanta gente calificada por ahí y solo una palabra profética? ¿Dios usa solo a un hombre para hablar su palabra? No, no es posible. Las preguntas: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Vinieron de aquellos que se creían capaces. Pensaron que Dios también debería elegirlos como canales, pero Dios tiene sus propios criterios de selección. Precisamente por esta presunción, porque se creían capaces y mejores, Dios no los eligió. Como no fueron elegidos como canales, comenzaron a oponerse a Moisés. En el versículo siguiente leemos: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números capítulo 12, versículo 3. Aquí dice que Moisés era muy manso. El hecho de que este versículo haya sido insertado aquí tiene un propósito: mostrar que a Moisés no le preocupaban las posiciones o cargos. En él no había ninguna ambición de ser el canal de Dios. Y Dios continuó: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Números capítulo 12, versículos 6 y 7. ¿Hay profetas entre los hijos de Dios? Sí, hay profetas. Y cuando Dios quiere usar un profeta a través de su espíritu, quien conduce a este profeta es el Espíritu de Dios, que no tiene dos líneas, sino una sola. El Señor continuó: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números capítulo 12, versículo 8. Dios mismo escogió a Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. La nube que se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Versículos 9 y 10. Ante esto, Aarón se desesperó: Moisés, ora por mí, por favor. No quiero quedar leproso, perdóname. Fue la ambición por la posición lo que arruinó a la iglesia a partir del siglo II. La historia muestra que la iglesia fue cuesta abajo cuando surgieron la jerarquía y el clericalismo, porque cada persona quería ser mejor que la otra. Cada uno quería escalar puestos más altos que el otro. Y así fueron surgiendo obispos, arzobispos, cardenales, hasta llegar al Papa. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.